y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Es para mí un gozo y una alegría compartir con ustedes aquí en la iglesia de Perris. Aunque vivo aquí muy pocas veces, me toca estar aquí. Y qué bueno que hoy vine sin aviso, ¿verdad? Así puedo ver la iglesia como está, porque siempre que avisan se llena con todos los turistas que vienen, ¿verdad? Pero hoy estamos los miembros de la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a iniciar leyendo en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Dice el versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nuestro Señor Jesucristo tiene muchos nombres, cada uno más hermoso y más sublime que otro. En la Biblia se le llama el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Santo, el Ungido, Hamashiach, el Rey, el Verbo, el amor de Dios, el león de la tribu de Judá, la estrella matutina, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el sol de justicia, la gloria de Dios. Se le llama el alfa y la omega, el principio y el fin. Se le llama la estrella de David. Se le llama el principio. Se le llama el príncipe de paz. Padre eterno le llama Isaías. Dios fuerte, consejero. Apocalipsis le llama el fiel y verdadero, el testigo, el amén, el buen pastor, el agua de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Y él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Como leímos hace un momento en nuestra lectura inicial, Él es Señor de todos. Él en realidad es el todo de todos, y cada uno de esos nombres
describen alguna cualidad, alguna virtud de nuestro Señor, alguna obra que Él ha hecho en nuestro favor, pero ni aun todos los nombres lo pueden describir, porque la Escritura dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, y en el versículo 8 y 9, por lo cual está escrito, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que Cristo lo llena todo. El rey Salomón, cuando dedicó el templo glorioso que había construido para el Todopoderoso, dijo: los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto menos esta humilde casa que yo le dedico para Él, porque Cristo es el Señor de todo lo que existe. Y fíjense que Él tiene hasta símiles o comparaciones que parecen contradictorias. Por ejemplo, Él es el cordero, pero también es el león. Él es el fuego, pero también es el agua que alimenta. Él es la nube, pero también es la roca. Parecen contradictorios, pero todos describen características de nuestro Señor. Pero aunque el Señor tiene cantidad de nombres, y solamente mencioné uno en el idioma en que se escribió la Biblia, en hebreo, mencioné el Yahweh. Pero en hebreo Él tiene un montón de nombres. Se le llama Él, se le llama Elohim, se le llama Eloja, se le llama El Elión, El Shaddai. ¡Wow! ¡Qué cantidad de nombres! Pero de todos los nombres y apelativos que se le da a Jesús en la Biblia, hay uno que la Biblia dice que es el nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. ¿Y cuál es ese nombre que toda lengua va a confesar? Busquémoslo. Está en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Dice en el versículo 9: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Está hablando de Jesús. Vamos a leer desde el versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Él existía como Dios, no estimó el hecho de que era igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir hasta lo sumo? Lo máximo. ¿Puede haber algo más alto que Él? Si Él es lo sumo, si Él es lo máximo, la posición que Dios le dio,
Entonces es el más exaltado del cielo y la tierra, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua, Jesús, se doble toda rodilla, de lo en el cielo, como en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua HaMashiach, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que toda lengua ha de confesar que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Yahshua es su nombre. Shia es su misión, el Mesías. Pero el título que él se le dio por encima de todo otro título para llenar todo el universo es aún más que Rey de Reyes, es el Señor, el Señor. En hebreo, hay. En griego, Jokurios, el Señor. En español, nosotros usamos el término Señor en forma muy común. Decimos Señor José, Señor Paul, Señor Gambetta, Señor Remigio. En México, en algunos lugares todavía se acostumbra a referirse al esposo, mi señor. Así dicen algunas mujeres, mi señor. Nosotros lo usamos a Señor para todo, pero hemos perdido el verdadero concepto de lo que significa que Jesucristo, Yahshua, es el Señor. Leímos en nuestro primer versículo que toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, ¿será qué? Será salvo. ¿Y qué quiere decir Adonai? ¿Qué quiere decir el Señor? En primer lugar, quiere decir el dueño de todo. Él es el Señor. Él es el amo. En el Imperio Romano, cuando se escribió el Nuevo Testamento, había un solo Señor. A nadie más se le decía Jokurios. Se le decía al César. El emperador romano, el dueño de todo, el manda más, el que se sentaba en Roma, en el trono, se le llamaba Jokurios, el Señor. En latín, el César. Eso es lo que quiere decir César, Señor. Pero ese título se usaba exclusivo para el emperador romano. Nadie más podía llamarse Señor. Era el Señor. Pero vean qué problema con los cristianos en el primer siglo. Después que Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, y le fue dado ese título que es el Señor para llenar todo el cielo, los cristianos ahora tenían otro Señor, que no era el César, ya no era el emperador romano, el Señor. Ahora tenían su Señor. Exclusivo para el cristiano, el Señor era Yahshua. Cuando dos soldados romanos se cruzaban por la calle, no se saludaban buen día o buenas tardes. Decían César eiston curios. El César es el Señor. Y el otro le respondía César eiston curios. El César es el Señor.
Pero cuando un cristiano, claro, ese saludo se llegó a generalizar en todo el Imperio Romano, y ya no solo los soldados decían César es el Señor, cualquiera, Imperio Romano, que se encontraba con otro en la calle le decía, en lugar de decirle hi, en lugar de decirle buen día, how are you, simplemente le decía César es tan curioso, César es el Señor. Y el otro le respondía César es tan curioso. Pero cuando un cristiano lo saludaba, César es tan curioso, el cristiano respondía, no, Yeshua es tan curioso. No, el César no es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y vean qué problema. Les fue tan grave este problema a los cristianos, muchos millones le costó la cabeza y derramaron su sangre por decir que Jesús era el Señor. Pero el apóstol Pablo dice que realmente el confesar que Jesús es el Señor, de eso depende la salvación y la vida eterna. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que Adonai en hebreo, Kurios en griego, quiere decir el soberano, el emperador no del Imperio Romano, sino el emperador del universo, el creador, el que se sienta en el trono de la majestad en las alturas. Así dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 dice en el versículo 2 y 3, en estos postreros días Dios nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que Él está sentado en la diestra misma del Todopoderoso, es su mano derecha. Es cierto que a Él se le llama Rey de Reyes, porque Él fue ungido como Rey con el aceite del Espíritu Santo que fue derramado el día de la inauguración del santuario celestial donde está el trono de Dios. Él fue ungido. El salmista lo profetizó de esta manera en el Salmo 110. Jehová dijo a Adonai. Dijo Adonai. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará a todas las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Ese que se sentó a la diestra de Dios, siéntate a mi diestra,
Siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos se han puesto a tus pies. Y un día el Señor Yahshua, Jesucristo, va a ser Señor de todos, hasta los malos y los impíos y los rebeldes, hasta el diablo mismo va a doblar su rodilla delante de la autoridad del Hijo de Dios. Ahora, hablemos un poquito del reino, el evangelio del reino. Dice Jesús, y será predicado, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que el evangelio que hay que predicar se llama el evangelio del reino. ¿Y qué es el evangelio del reino? ¿Qué es el evangelio del reino? Pues obviamente que alguien está reinando. Si hay un reino, tiene que haber un rey y tiene que haber un trono. Y si hay un reino, tiene que haber súbditos de ese reino. Pero hablemos primero del que está sentado en el trono, de quien hemos venido hablando esta mañana. Él es la autoridad suprema. Él es el centro de todo. En torno a él gira todo el universo. Él es el Señor de cielo y tierra. El evangelio que tiene que predicarse es el evangelio del reino, que hay un reino. Cristo nos dijo que oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pero ¿cuándo va a venir el reino? Cuando sea hecha su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En esta tierra, los súbditos del reino son los que se sujetan a su autoridad suprema. Pero si no nos sujetamos a su autoridad suprema, entonces no somos súbditos del reino. O podemos llamarnos cristianos, podemos llamarnos miembros de la iglesia, pero si no estamos sujetos a su autoridad, no somos súbditos del reino. Sin embargo, hoy en día, un evangelio un poquito diferente. Fíjense que Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino. Y Mateo 25 dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino y los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y dice que el rey dirá, versículo 34, a los de la derecha, va a dividir las ovejas de los cabritos. Las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Y dirá a los de su derecha, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero ¿por qué van a heredar el reino que Dios les tiene preparado desde la fundación del mundo? Dice el versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, noten cómo le llaman, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, versículo 40, el rey les dirá, otra vez el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ahora, eso les va a decir a los de la derecha. Y fíjense que le llama el rey, les dirá lo de la derecha. El rey les dirá: venid, benditos de mi Padre. Y el rey responderá: si lo hiciste por uno de estos, a mí lo hiciste. Pero cuando se dirige a los de la izquierda, no se vuelve a usar la palabra rey. Versículo 41. Dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Fíjense que no se vuelve a usar la palabra rey, solamente para los de la derecha, porque lo aceptaron como rey. Pero los otros, como nunca lo aceptaron como rey, le llaman Señor. ¿Notaron que le llaman Señor? Dice, versículo 44, también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Le llama Señor. Pero ¿qué dice Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso nuestra lectura bíblica que leyó la hermana Cristina decía en San Lucas 6:46. Esa fue nuestra lectura bíblica. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo qué? Lo que yo digo. Así que no alcanza con llamar Señor, Señor, si no hacemos su qué, su voluntad. El evangelio que Cristo nos mandó a predicar es el evangelio del reino, y en ese reino hay un rey, y ese rey es Yahshua, es Cristo Jesús, y Él está sentado en el trono del universo. Pero hoy en día el evangelio que se predica por todas partes es un poquito distinto. Pablo dijo: me asombro que tan rápido hayáis cambiado el evangelio. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Y cuál es el evangelio? Y será predicado este evangelio del reino. Pero resulta que se ha introducido otro
otro evangelio entre los así llamados seguidores de Cristo. Ese evangelio no hace a Jesús centro, no lo pone a Él sentado en el trono y todo sirviéndole a Él. Hace del hombre el centro. Y todo se centra en torno al hombre. Es el evangelio de la gran oferta. Es el evangelio de los especiales. El evangelio de las ofertas. Se ofrece incentivos para servir a Cristo. Si me traen 5 visitas, les regalo esta Biblia bonita y grandota. ¿A poco para hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, tenemos que recibir incentivos? Si Él es el Rey, Él es el amo y Él es el Señor, Él da las órdenes y nosotros nomás obedecemos. Si aceptas a Cristo, este es el evangelio de las ofertas. Si aceptas a Cristo, vas a tener paz, vas a tener gozo, vas a tener seguridad, vas a tener salud. Si aceptas a Cristo, vas a tener prosperidad y todo te va a ir bien. ¿Perdón? ¿En qué versículo está ese evangelio? Ese no es el evangelio del reino. Ese es el evangelio según los adventistas, pero no es el evangelio según Cristo. ¿Cuándo Jesús ofreció incentivos para que le sirvamos a Él? El pastor dice en el llamado: mi hermano, acepta a Cristo. Si aceptas a Cristo, perdón, ya de por sí ya está mal dicho. ¿Quién quiere aceptar a Cristo en esta hora? ¿Desde cuándo tú aceptas a Cristo? ¿No es más bien el Señor que te acepta a ti? Pero nosotros decimos: tienes que aceptar a Jesús. Más bien Jesús tiene que aceptarte a ti, porque Él es el Señor. Él es el dueño. Él es el soberano. Apocalipsis 3:10 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y resulta que los evangelistas usamos ese pasaje para decir: mira, Jesús está a la puerta del corazón y Él te está llamando. Ábrele la puerta, déjalo entrar. ¿A poco Jesús está afuera, pobrecito, sufriendo porque no le abres la puerta, tiritando de frío porque lo dejaste afuera? Ese no es el evangelio del reino. En el evangelio del reino, Él es el Rey y yo soy el que le abro la puerta para que Él entre cuando quiera que Él tiene que entrar. Qué mal que tenemos las cosas, ¿eh? Hablamos de Cristo como que Él es el que nos tiene que hacer el favor a nosotros. Y todo está centrado en el hombre. A los cultos, vengan hermanos a recibir la bendición. ¿Desde cuándo nosotros venimos al culto para recibir la bendición? ¿No venimos a adorar al Rey? Entonces todo gira en torno a mí. Voy a venir a la iglesia porque voy a ser bendecido. Cantamos
Pero vamos a cantar un canto más para que no se cansen, hermanos. Si los ángeles jamás se cansan de adorar al Rey. Dice que de día y de noche, sin cesar, dicen, santo, 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 el que está sentado en el trono. Y no paran de decir santo y no se cansan. Vamos a hacer una oracioncita. ¿Desde cuándo la oración al Todopoderoso es una oracioncita? ¿Quién te crees que tú eres para hablar de esa manera? Oracioncita. Una cortita oración vamos a hacer. No sea que te canses de estar de rodillas. Es un privilegio dirigirnos al Todopoderoso y tener audiencia con el que está sentado en el salón del trono. Es un privilegio. ¿Cómo entonces? Una oracioncita cortita nomás para que no se cansen. Los himnos, y perdón hermanos, pero hay muchos himnos que están centrados en nosotros y no en el Rey. Si Él es el Rey, todo gira en torno a Él. Pero muchos de los himnos giran en torno a nosotros. Dadme la Biblia. A mí, dame la Biblia. Dame la fe de mi Jesús. Dame, dame. Y así son las oraciones, ojo. Porque no hay cristiano que ore solamente para alabar a Dios. Todos oramos cuando necesitamos algo, para pedir. Jesús, te necesito, dice el Salmo 3:45. Digo el himno 3:45. Jesús, te necesito. ¿Oh sí? ¿No será el Señor que te necesita a ti para trabajar en su obra? No, yo necesito a Jesús. Gran gozo hay en mi alma hoy. Jesús conmigo está. ¿Desde cuándo Jesús está contigo? ¿No será más bien que tú tienes que estar con el Señor? Piense que todo lo tenemos mal. Jesús está conmigo. Cuando yo soy el que debiera estar con Él. Cristo, mi piloto, sí. Mi piloto. Cristo está conmigo. Otro himno. Siempre el Salvador conmigo. Oigan. ¿Y cuándo voy a estar yo con Él? Muy constante es Jesús, dice otro himno. Nunca se aparta de mí. ¿No si era ya yo el que nunca debiera apartarme de Él? Todo al revés. Eterna gloria será para mí. Para mí. La gloria es para Él, no para mí. Yo no sé quién escribió esos himnos, pero la tenían bien torcida, ¿Desde cuándo la gloria es para mí? Si la gloria es para Dios, para el que está sentado en el trono, a Él sea la gloria y la honra. Así dice Apocalipsis capítulo 5. Al que está sentado en el trono, versículo 13. Al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la gloria, el poder, la honra, la alabanza, todo es para Él, no para nosotros. Ay, mis hermanos. Y en las oraciones somos igualitos. Señor, bendice. Señor, bendice. Señor, bendice. Y dale con Señor, dándole órdenes al Señor.
Salimos, vamos a hacer una oracioncita para que el Señor cuide mi casa cuando estoy fuera, no sea que se metan los ladrones. Así que el Señor se queda de perro guardia de la casa, cuidando mi casa mientras yo vengo o voy a tal o cual lugar. Señor, ve conmigo en el carro y acompáñame. ¿Por qué no le decimos, Señor, dónde quieres que vaya? ¿Qué cosa? Todo al revés. Queremos y pedimos y pedimos y pedimos continuamente. Y Señor, bendice a mi hija. Y Señor, bendice a mi hijo. Y Señor, bendice a fulano. Y bendice a... Puro dándole órdenes al Señor. ¿Cómo es que nosotros le damos órdenes al Señor? Nosotros usamos la oración como una lámpara de Aladino. Nomás la frotamos y conseguimos el genie. Para conseguir lo que nosotros... Así usamos la oración. Como un talismán para conseguir lo que nosotros creemos que necesitamos. Quizás por eso fue que el fundador del comunismo, el que escribió el manifiesto comunista, Karl Marx, dijo: la religión es el opio de los pueblos. ¿Y qué es el opio? La droga con la cual lo tienen ahí tranquilos. ¿Saben lo que me contó el pastor Infante de allá de Cuba? Que ponían a toda la gente detrás de un paredón. A todos los cristianos los metían y le decían: pues órale a Dios, a ver, pídele a los niños. Pídele a Dios, a ver. Y los niños le pedían esto y esto y esto y esto. Y nada. Pídele a Fidel. Y allá volaban por arriba del paredón los zapatos y la ropa y los caramelos y todo lo demás. ¿Quién es el que te da? No es Dios, es Fidel el que te da. Así le lavaban el coco a los niños. Pero nosotros estamos igual de grandes porque creemos que nuestro Dios es el Papá Noel. Es el viejito bueno que todo nos da, todo lo que le pedimos. ¡Qué increíble! ¿Desde cuándo para aquí el Señor Jesús es nuestro perro faldero? ¿Desde cuándo para aquí el Señor del universo está a nuestra disposición? Ay, Señor, y voy a salir. Haz tal y tal cosa. Y Señor, ya sabes que te estoy pidiendo tal y tal otra. A ver, ¿para cuándo me respondes? Ya tengo tiempo de estarte pidiendo y no me respondes. ¿Cuál evangelio es ese? ¿A dónde está en la Biblia ese evangelio? Mi Biblia dice que Jesús es Señor y yo soy su siervo. Las oraciones en la Biblia nos enseñan cómo orar, pero nosotros no leemos las oraciones de la Biblia, por eso oramos a nuestra manera, como se nos da la gana, puro pedir y pedir y pedir. Hagan una lista de sus oraciones y es pura petición. Y hasta la gente dice: tengo una lista de peticiones para Dios, y ahí las anotan. Comiencen a leer algunas de las oraciones de la Biblia y van a ver en quién se centran las oraciones. Lean la oración de Daniel. Lean la oración de Nehemías. Lean las oraciones de David. Lean la oración de Salomón. Lean las oraciones de los apóstoles. Leamos una como ejemplo. Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, nomás para que vean qué mal que oramos nosotros. La historia es que Pedro y Juan han sido puestos en la cárcel. Y el pueblo ha estado orando, los cristianos han estado orando por ellos. Dice el versículo 23, y puestos en libertad,
vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Y qué fue lo que oraron? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su ungido, contra su Mesías. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Y esta es la primera petición que hacen en toda la oración. Primero comienzan alabando a Dios. Primero comienzan diciendo que Él es el soberano, el Señor. Gracias, hermanita. Del cielo y de la tierra. Primero comienzan a decirle que Él es el creador de todo y que todo lo que está pasando ya estaba escrito porque Él lo había dicho de antemano. Pero esta es la primera petición que hacen. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjense, si hubieran sido los líderes de hoy en día, los acaban de soltar de la cárcel y les intimaron que no volvieran a mencionar ese nombre, más nunca, porque si los oímos mencionar estos nombres, ese nombre los vamos a meter, pero esta vez no los vamos a sacar de la cárcel. Y cuando ellos piden, no piden: Señor, pobrecitos, cuídalos. Mira, están predicando tu palabra, protégelos, que no los agarren, que no les echen mano. Nada de eso piden. ¿Saben lo que piden? ¿Qué piden? Denuedo para poder seguir predicando. Denuedo quiere decir valor y fuerza. No están pidiendo para ellos, están pidiendo para que prediquen tu palabra, para hacer cuanto tu mano ha dicho. Las oraciones giran en torno a Él que está sentado en el trono, soberano del universo, soberano Señor. Tú eres el Dios. Pobrecitos estos que se levantaron contra ti. No es contra los apóstoles Pedro y Juan que se levantaron. Se metieron contigo, Señor. Pero ya estaba escrito, se amotinaron las naciones y se levantaron contra tu ungido, contra tu Hijo. Y ahora se la quieren agarrar con nosotros. Si eso le hicieron al tronco, ¿qué no harán con las ramas? No tenemos problema, Señor, solamente danos valor y fuerza para seguir predicando tu mensaje. Oh, si nosotros aprendiéramos a orar como oraban los apóstoles. Y no son meras palabras, hermanos. A veces la gente dice: esto es pura semántica. No, hermanos, no es solo palabras, es nuestra actitud al orar. ¿Reconocemos realmente la grandeza de Dios y quién es Él? Y no solo al orar. Cuando venimos a su casa, venimos a adorarle.
¿Venimos a cantarle de verdad? ¿Cómo podemos, mientras está cantando un cántico de alabanza a nuestro Señor, quedarnos callados? Es que yo no canto bien. Cuando mi nietita canta, no importa que cante bonito o no, para mí es la voz más hermosa de toda la tierra. Y siempre le digo, qué bonito que cantaste. Aunque esté aprendiendo a cantar, no importa. ¿Por qué? Porque lo hace de corazón, porque le nace del alma. Y el Señor nos dio voces a nosotros para alabarle a Él. ¿Por qué no le vamos a cantar? Y si nos sale mal, Él nos dio la voz, pero estamos haciendo lo mejor para gloria de Él. ¿Cómo podemos pasar por alto un canto y no alabar a nuestro Dios? Cuando es un privilegio cantarle. Tenemos un grave problema en nuestras iglesias. Todo se centra en el hombre. Saben que los medievales creían que el centro del universo era el planeta Tierra y que todo giraba en torno a la Tierra. El Sol daba vueltas alrededor de la Tierra y los planetas daban vueltas alrededor de la Tierra y las estrellas, como las veían moverse en el cielo, decían, todo gira en torno a la Tierra. Pobrecitos, ¿verdad? La que se estaba moviendo era la Tierra y el Sol estaba ya parado en su lugar. Y la Tierra era la que se daba vuelta y nos parecía que el Sol salía por allá y se metía por allá, pero el Sol no se mueve. La Tierra es la que se mueve. Así es con Cristo, hermanos. Los que nos tenemos que mover somos nosotros. Él está sentado en su trono y nosotros tenemos que correr a hacer su voluntad. Pero nosotros creemos, igual que los medievales, que nosotros somos el centro de todo. Que Jesús, que los ángeles, que el Espíritu Santo y el Padre mismo están a nuestro pedido. Más yo hablo y ellos tienen que correr a hacer lo que yo les pido. Qué mal que la entendemos, ¿eh? Qué mal. Cristo es el sol y nosotros giramos en torno a Él. Él es el centro y nosotros obedecemos al Señor. Fíjense, hermanos, que eso de dar motivación para hacer la obra del Señor a mí me cae, por decir poquito, pesado. Me cae gordo. Me cae mal. Queremos motivación para hacer algo por el Señor. Las almas están pereciendo. Cada minuto mueren 5.822 y medio de personas sin salvación. Hay que irlos a buscar. Está bien, todo eso es cierto. Pero la motivación no es porque las almas se pierden. La motivación es porque Cristo nos mandó a predicar el evangelio del reino. Y yo le obedezco porque Él es el Señor. Y en todo lo hacemos al revés. Predicamos sobre la reforma pro salud y decimos, queremos convencer a la gente, esto está bien para ti, es por tu salud. No tienes que comer puerco porque mira, el puerco tiene mucha grasa y el puerco tiene triquinosis. Y le damos todas las razones de salud. Come on. Si Cristo dijo que no lo coma, lo hace porque Él lo dice. No tienes que andar dando explicaciones porque el puerco es malo. He says it, I do it. Because He says it. I don't have to have explanation. I just do it because He says that. Y queremos convencer a la gente que el cigarro es malo. Y que el alcohol es malo. Y que no lo dejen de tomar porque su salud. No hace falta. Si aceptan al Señor, van a hacer lo que Dios manda. Y el Señor prohíbe el alcohol en su palabra. Y aunque no prohíbe por nombre el cigarro, dice
que el que destruye su cuerpo, Dios lo va a destruir a él, porque nuestro cuerpo es templo de... Entonces yo me guardo porque yo soy templo del Señor, no para vivir más, no para mejorar mi salud. We got it all wrong. He's the king and I obey. Este evangelio no es el evangelio del reino el que nosotros predicamos. Es el quinto evangelio. Está el evangelio según San Mateo, y el evangelio según San Marcos, y el evangelio según San Lucas, y el evangelio según San Juan, y el evangelio según los adventistas. Ese es el otro, el quinto evangelio. Santo adventista, no San Juan ni San Lucas. ¿Y saben cuál es el santo evangelio según los adventistas? La gente dice, hay 3 caminos. Si no lo decimos con esas palabras, así lo pensamos. Hay 3 caminos. Cuando Jesús dice que nomás hay 2. El camino ancho, que van todos a la perdición. Y el camino angosto para los pastores, para los misioneros y para los siervos de Dios muy consagrados a Él. Y luego el del medio para nosotros. ¿A dónde leyeron ustedes que hay 3 caminos? Nomás hay 2. O estás en el camino angosto o estás en el camino ancho. Pero nosotros esperamos que los pastores y los dirigentes de la iglesia vivan diferente a nosotros. Es que él es pastor. Yo no estoy rebajando la norma, se las estoy subiendo a ustedes. Porque nomás encuentro 2 caminos. El que lleva a la salvación y el que la lleva a la perdición. Resulta que nosotros presentamos a Jesús según lo que Él promete, pero no según lo que Él exige. Le prometemos a la gente todo lo que Jesús promete en su palabra, pero no lo que Él exige. ¿Cómo les gustaría a ustedes que en una boda, a mí me tocan muchas bodas, a cada rato estoy casando, mañana tengo una boda? ¿Cómo les gustaría a ustedes que a la hora del casamiento el pastor diga, acepta, hermano Juan, a esta hermana María? Y que él conteste, oh sí, la acepto como cocinera, como lavandera, como mucama y como babysitter. Sí, la acepto. Pero nomás, ¿cómo eso? Un momento. Si va a ser la esposa, pues sí. La tiene que aceptar y darle todo. Amor, corazón, casa, tiempo, talentos, dinero, todo si la aceptas. Porque todo lo tuyo es de ella. Pero resulta que nosotros hablamos de que Cristo tienes que aceptarlo como tu Salvador. Tienes que aceptarlo. Y estamos muy dispuestos a aceptarlo como nuestro ayudador. Lo aceptamos como nuestro intercesor. Lo aceptamos como nuestro sanador. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te rescata del hoyo. Pero la Biblia dice que para ser salvo hay que aceptarlo como Señor. Es cierto que Él es Salvador, y es cierto que Él es el que nos rescata, y es cierto que Él es el que nos sana, y es cierto que Él es el que nos ayuda. Pero para ser salvo, lo tienes que aceptar como Señor. Nosotros somos igual que los niños. Queremos el pan. Y cuando nos dan el pan con el dulce, con la cajeta, los niños se comen toda la cajeta y dejan el pan. Y así queremos hacer nosotros con el Señor. Queremos aceptarlo para lo que a nosotros nos conviene, pero cuando Él comienza a decir lo que tenemos que hacer, no, déjame hacer lo que a mí se me da la gana. A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Lucas 12:32.
Lucas 12:32. Estos son los versículos que les encanta a los evangelistas y a la gente. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ya ven, el Señor nos va a dar el reino de los cielos. Somos la manada pequeña, somos el rebaño pequeño. Pero nunca leemos el versículo que sigue, ¿verdad? Vended lo que poseéis y dar limosna y haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El Señor me va a dar el reino. Pero Él dice, vendan todo lo que tienen y denlo para la obra. No, ese se aplica a los pastores. En la Iglesia Católica, los que no tienen que tener posesiones son los sacerdotes, pero no nosotros. Ese evangelio no es el evangelio adventista, ¿verdad? La hermana Cristina mencionó hoy, al dar la bienvenida, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús nos da descanso. Si tenemos problemas, se los podemos traer a Él y Él nos alivia. Pero ¿por qué no decimos también el que sigue, el 29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quieres que se te alivie el problema? Acepta el yugo de Cristo y así se te va a aliviar el problema. Este evangelio del reino es que Jesús siempre es el rey. Y si Él es el rey, yo soy su súbdito. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Jesús es el Señor. Nosotros hablamos de la salvación como una oferta que hay que aceptar que Dios nos ofrece. Cuando Jesús se paró debajo de un árbol y arriba estaba Zaqueo. ¿Dónde estaba Zaqueo, Abby? ¿Dónde estaba Zaqueo, Abby? ¿Dónde estaba? En un árbol. ¿Y qué le dijo Jesús a Zaqueo? Te ruego, te suplico que bajes y vayas a tu casa a recibirme. No, lean la historia. Zaqueo, bájate, porque hoy voy a comer a tu casa. No le pidió que lo invite, no esperó que lo invite, le dio órdenes. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Él dice y nosotros obedecemos. La salvación es un mandato, no es una oferta. Dios manda. ¿Saben ustedes que la Biblia dice, nadie puede venir a mí? San Juan 6, 45, 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo ¿qué? No lo trajere. Entonces yo no puedo venir al Señor cuando yo quiero. Es cuando Él manda. Cuando Él llama es que yo voy. No cuando yo diga. La gente dice, when I'm ready, I'll come to the Lord. Come on. It doesn't work like that. No funciona así. No es cuando yo quiero, es cuando Él te llama que tú tienes que venir a Él. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo llamare. Entonces tenemos que aprender el evangelio del reino. Y Jesús no es el que viene a traer paz. Él dijo, yo no he venido a traer paz, sino ¿qué? Espada. He venido a traer división. Al padre contra su hijo, al hijo contra su padre, a la nuera contra su suegra, a la suegra
contra su yerno. El evangelio del reino divide. ¿Por qué? Porque si yo obedezco y los otros no quieren obedecer, yo tengo que seguir el camino que Dios me manda, no importa lo que los demás digan. Pero hay gente que dice, yo no puedo entregarme al Señor porque es que vivo en la casa de mi hija y si yo hago algo, ¿dónde me voy a vivir? ¿Qué no es el Señor el dueño de todo? ¿Qué no te va a proveer Él? Pero nos falta fe para creer en el evangelio del reino. El Señor nos invita a aceptarle a Él y Él da orden. ¿Qué le dijo a Leví Mateo? Sígueme le dijo. ¿Y qué hizo Leví Mateo? Hermanos, estaba sentado en una mesa. Él era del IRS, era cobrador de impuestos y dejó abandonado todo y lo siguió al Señor Jesús. Miren qué interesante la manera como Jesús llama. San Lucas capítulo 9. Y ya casi estamos terminando. Unos 5 minutitos más. San Lucas capítulo 9. Dice en el versículo 51. Miren cómo Jesús llama. San Lucas 59. Y le dijo a otro, sígueme. A Mateo le dijo, sígueme, y él dejándolo todo lo siguió. Pero luego le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Pues algo razonable, ¿no? Deja que entierre primero a mi padre y luego te seguiré. Pero ese señor era de boca para afuera. Porque cuando el Señor manda, yo tengo que obedecer. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y anuncia el reino de Dios. También le dijo a otro. Otro le dijo, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ese es el reino, el evangelio del reino. No hay dilación. Cuando Él manda hay que obedecer de inmediato. La salvación es obediencia. La salvación no es una decisión. Most people think that I choose to be saved. I accept Jesus. No way. Salvation is an order. You accept the order or you deny it. La salvación es una orden. O acepto la orden o la rechazo. Pero no soy yo el que decido cuándo. Juan el Bautista decía, arrepentíos. No decía si quieren arrepentirse. No, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Él es el Señor y nosotros obedecemos. Y ya vimos al principio, nuestro primer versículo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Vean, hermanos, el evangelio del reino es, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Así como se hace en el cielo, así también aquí, conmigo. En la tierra significa conmigo, porque no todo el mundo en la tierra lo va a obedecer. Solamente los que escojan ser súbditos del reino. Los que deciden obedecer se transforman en súbditos del reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, porque en el cielo todos los ángeles le obedecen. No hay uno solo que dice, ahorita no, Señor, al rato.
Hoy no, porque está haciendo mucho frío, no voy a adorarte. Es que está lloviendo, hoy no puedo ir. Ay, ir a la obra misionera está haciendo mucho calor. En invierno porque hace frío y en verano porque hace calor. Y en la primavera porque hay que salir a pasear. Y en el otoño porque llueve mucho. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Miren, esto es así de sencillo. O soy yo el amo de mi vida o acepto a otro señor. Y si Él es el amo, entonces yo soy su siervo. Si Él es el rey, yo soy su súbdito. Antes yo hacía lo que yo quería, ahora hago lo que Él quiere. Antes yo tomaba las decisiones, ahora acepto las decisiones que Cristo toma por mí. Él está sentado en el trono y Él da las órdenes. Miren, el testimonio de los cristianos genuinos no es antes. Yo estaba esclavo y ahora me libertó. ¿Saben cuál es el verdadero testimonio? Antes yo hacía lo que yo quería y ahora hago lo que a Él le agrada. La gente piensa, Cristo me libertó, ahora puedo hacer lo que quiero. Todo lo contrario, ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino es, ahora yo hago lo que a Él quiere. Un versículo más, vean. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. La gente piensa, Jesus saved me, Jesus gave me liberty, soy libre porque Jesús me libró. Pero dice Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué cosas somos cuando aceptamos al Señor como Señor en nuestra vida? Esclavos. Ahora díganme, ¿el esclavo tiene algún derecho? Pero la gente dice, no, Jesús ya me libertó de la esclavitud, del pecado para hacerte esclavo, de la obediencia. No hay tal cosa como plena libertad para hacer lo que yo quiero. Solo hay dos amos. Two masters, only two masters. You either serve one or you serve the other. You cannot serve yourself. O sirves a Satanás o sirves al Señor. Por eso dice, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora somos esclavos del Señor. Miren, busquen por un momentito este versículo. Me voy a saltear todo lo demás, pero quiero que este quede en sus mentes. Lucas capítulo 17. Lucas 17. Versículo 7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo? Porque nosotros somos siervos ahora del Señor. Él es el amo, nosotros somos sus esclavos. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice a su siervo, cuando viene el peón, ¿cómo le dicen? El chalán. No el mayordomo, el ayudante. Cuando viene el siervo, le dice, anda, pásale, trabajaste todo el día, siéntate a la mesa. ¿No le dice más bien, prepárame la cena? Cíñete
y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Fíjense, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que todo el día se la pasó arando o apacentando el ganado, cuando viene de vuelta de trabajar, y en aquella época se trabajaba del sol a sol, de la salida del sol a las 6 hasta la puesta del sol, pero a la vuelta viene todo cansado el siervo y el amo le dice, pásale que estás cansadito, te voy a servir la mesa. ¿No le dice más bien, ciñete, sírveme tú la mesa? Así es en el mundo. Ahora, esto nos parece mal, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué exigente que es el patrón! ¿Acaso le da gracias, versículo 9, al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Cuando tú haces todo lo que el Señor ordenó, no hiciste nada. Solo hiciste lo que tenías que hacer, porque fueron las órdenes que Él te dio. ¿Sabes cuándo realmente le muestras el amor al Señor? Cuando haces lo que a Él le agrada. Cuando buscas agradar a tu Señor. Cuando el siervo hace cosas que el amo no le pide y luego le dice, vea lo que le hice. Pero si eso no te lo había pedido, qué bonito. Ahí sí se gana al amo. Pero si nomás hace lo que es su obligación hacer, ¿qué hizo? Lo que se le ordenó. Fíjense cómo dice Jesús. Ustedes, cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Hermanos, hay muchas órdenes que el Señor nos dio. Y la mayoría de esas órdenes ni siquiera las cumplimos. Id y predicad el Evangelio. Id y doctrinad. Id a la cama, estoy cansado. Id, que no es una orden del Señor. Todo aquel que nace en el reino de Cristo nace como un misionero. Pero si nosotros no hacemos lo que Él nos manda, menos vamos a hacer lo que a Él le agrada. Ahora escuchen. Termino con esta ilustración. ¿Qué significa estar en el reino de Cristo? ¿Okay? Fíjense, Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. No, es Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Dice, el cual nos ha librado de la potestad, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No hay tal cosa como que Cristo nos liberte y nos haga libres para hacer lo que querramos. Cuando uno se convierte, realmente es un cambio de amo, es un cambio de dueño, es un cambio de señor. Antes servíamos al príncipe de las tinieblas, a la potestad, potestad quiere decir al poder, al amo de las tinieblas, y ahora servimos en el reino de su amado Hijo. Ahora, ¿ustedes han oído que haya un reino y un gobierno sin leyes? Todo aquel que quiere ser ciudadano y tener los derechos de un reino, de una nación, tiene que aceptar sus leyes. Pero en el reino del diablo, tú puedes hacer lo que quieras.
Ya les dije lo que significa, y el verdadero testimonio de un cristiano es: antes yo hacía lo que yo quería, ahora hago lo que Él quiere. Antes yo hacía lo que a mí me agradaba y yo me daba los gustos que yo quería, ahora hago lo que a Él le agrada. Y doy y hago los gustos que a Él le gustan, porque busco de agradarlo. En el reino del diablo, tú puedes hacer lo que se te dé la gana, porque el diablo es como un capitán de un barco. Ustedes saben que en los barcos, ¿alguno de ustedes ha ido alguna vez a un crucero? Ajá, ya uno fue a un crucero. Usted también fue a un crucero. Usted también fue a un crucero. ¿Verdad que hay niveles en el crucero? Yo nunca he ido a un crucero. No conozco cómo son, pero me han contado que hay distintas categorías en el barco, ¿verdad? Y hay algunos que pagan menos y van a ciertos lugares, pero los que pagan más pues tienen lugares de privilegio. Pero en el barco de Satanás, él es el piloto. Y él dice: en este barco tú puedes hacer lo que quieras. Estás en tercera clase, te puedes subir a primera clase. ¿Quieres beber? Bebida libre. ¿Quieres jugar? Casino libre. ¿Quieres divertirte? Baile gratis. ¿Quieres comer todo lo que quieras? Come todo lo que quieras. Aquí puedes hacer lo que quieras. Aquí es libre, porque el diablo da libertad. Así dice. Lo que no te dice es que el barco se está hundiendo. Entonces se puede hacer lo que quiera, porque de todos modos el barco se está yendo a pique. En cualquier momento se hunden todos los que van en el barco. Así que vayan donde quieran, hagan lo que quieran, porque el barco se está hundiendo. En el barco de Cristo, el barco tiene reglas. Y en ese barco hay que hacer lo que el capitán dice, si queremos llegar al puerto seguro. Si el Señor nos ha invitado a ser parte de su reino, Él quiere que le sirvamos, y que le sirvamos de todo corazón, que hagamos su voluntad y que hagamos lo que a Él le agrada. Ojalá que esta iglesia pueda ser una iglesia que se conozca: ahí están los que hacen la voluntad de Yahweh. Ahí están los que le obedecen, los que ponen primero al Señor y después sus intereses. Que así se conociera esta iglesia, como la iglesia de los que agradan al Señor. Que cuando hay que hacer algo para la iglesia, corramos para hacerlo. Que cuando se nos cita, seamos los primeros, porque amamos al Señor. Y Él dijo: si me amáis, ¿qué? ¿Y cuál era nuestro texto que fue la lectura bíblica, Cristina? Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? No tenemos derecho de llamarle Señor si no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos manda. Es la única manera. Y ese es el evangelio del reino. Que hay un rey que está sentado en el trono. Y que ese rey tiene súbditos y los súbditos le obedecen. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. No porque quiero ganarme la salvación, sino porque Él me salvó. Y yo quiero agradarle porque le amo. Porque yo quiero ser parte de su reino eterno. Y en ese reino eterno todos los súbditos le servirán y le obedecerán. No va a haber una nota discordante. No va a haber uno solo que diga: yo no tengo ganas de hacer eso. Todo lo que el rey mande, nosotros lo haremos. Pero para eso tenemos que mostrar en esta tierra que estamos dispuestos a obedecerle. La gente dice que en el cielo le vamos a obedecer. Pero la Biblia dice: hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra.
Vamos a concluir en esta hora teniendo una oración para que el Señor nos haga verdaderamente súbditos de ese reino y que aceptemos su voluntad. Yo no digo que no podemos pedirle. Podemos pedirle y vamos a pedirle al Señor por la salud del hermano Paul, por cada uno de los que estamos aquí que tenemos necesidades. No vayan a decir que el pastor Gambetta dijo que no hay que pedirle nada al Señor. Pero más bien tenemos que aprender a orar como oraba Jesús. Padre, si es posible, ¿qué dijo él? Pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así tenemos que orar. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Y si mi voluntad no está de acuerdo a lo que es su voluntad, la dejo a un lado, porque yo voy a hacer tu voluntad y no la mía. Vamos a ir con fe al Señor en esta hora, a reconsagrar nuestra vida a Él. Pero la próxima vez que venga el pedido para hacer algo para el Señor, que seamos los primeros. Señor, te sirvo, pero no de palabra, no de dientes para afuera, sino de corazón y de voluntad. Amén. Amén. Usted sabe que Dios es todopoderoso y Él con un dedito así puede quitarle el tumor. Entonces lo que tenemos que decirle es, Señor, haz tu voluntad. Porque lo que Él permite es para nuestro bien hasta que entendamos aceptar su voluntad. Y entonces Él puede retirar ese tumor como Él quiera. Pero a veces, si Él nos responde de inmediato, nos olvidamos. Por eso Él quiere que dependamos de Él. Diariamente. Vamos a pedirle con fe en esta hora. Los que puedan, vamos a ir de rodillas. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Ese va a ser el himno final. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Cual alfarero para tu honor vajilla útil, hazme, Señor. ¿Cómo es su nombre, hermanita? Luz, la hermana Lucita. Amantísimo Padre y Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Hemos venido a adorarte, hemos venido a decirte que te amamos, por eso estamos aquí. No venimos mercenariamente para recibir, sino para dar la alabanza, la gloria, la honra al que está sentado en el trono y al Cordero. Acepta, Señor, la adoración que hoy te ofrecemos. Y que tu voluntad se haga en nuestra vida. Enséñanos a aceptar tu voluntad. Enséñanos a recibir lo que viene de tu mano, sea bueno o sea malo, para gloria de tu nombre. Aquí hay pedidos, Señor. Te damos gracias porque tenemos al hermano Paul de vuelta aquí. Lo hemos visto ponerse malo y volverse a levantar. Lo hemos visto en las buenas y en las malas, pero aquí está todavía y tú lo tienes aquí por un propósito. Te seguimos rogando que tú hagas tu voluntad en él para gloria de tu nombre. Bendice a su esposa, dale paciencia, dale tranquilidad. Hazle saber que él está en tus manos y que en tu infinita misericordia tú lo has protegido hasta ahora. Que ni un cabello de su cabeza puede caer sin que tú lo permitas. Aquí está tu hija Luz, hermana. Tú sabes la situación en que está Lucita con ese tumor. Señor, queremos ponerla delante de ti. O sea, no entendemos, Señor, por qué ha venido esta situación en su vida, pero sabemos que ella se está agarrando fuerte de tu mano. Señor, haz tu milagro en su vida para gloria de tu nombre. Ayúdale a aceptar tu voluntad para que ella pueda saber tus propósitos para su vida. Si hay algún otro enfermo en nuestro medio, coloca tu mano sanadora, Señor. Aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, donde quiera que estén, si te reconocen como Señor, que estén dispuestos a obedecerte.
allí donde están, que su plegaria pueda llegar hacia ti como un aroma fragante, Señor. No solamente como un pedido, no venimos a darte órdenes a ti, sino a ponernos a tu disposición. Y si tú nos sanas, es para servirte. Y si no nos sanas, es para tu gloria, Señor. Si tú nos das lo que te pedimos, es para gloria tuya. Y si no lo das, de todos modos te vamos a glorificar, porque tú eres nuestro Dios. Acepta el ruego y la petición de cada corazón. Y danos no lo que nosotros queremos, sino lo que tú sabes que es para tu gloria y honra. Nos sometemos a ti, nos sometemos a tu voluntad, nos sometemos a tu decisión y no a la nuestra. Hay otras personas aquí que tienen grande necesidad. Tú las conoces, Señor. No necesitamos decirlo públicamente porque tú lees hasta el gemido más íntimo de cada alma. Sé propicio a cada uno de nosotros y enséñanos de tal manera a actuar que los demás digan, allí va un siervo de Dios, allí va una sierva de Dios, porque siempre busca hacer su voluntad. Gracias por escuchar nuestra plegaria, nuestra súplica. No lo hacemos demandando, lo hacemos suplicando, porque no tenemos mérito ninguno en nosotros. Todos están en los méritos de Cristo. En su nombre lo agradecemos y lo pedimos todo, Señor. Amén. Alabado sea tu nombre. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.